¿Por qué no abren conmigo sus Biblias en Génesis capítulo 11, verso 30 verso 10 hasta el 32? El día de hoy estaremos en esta sección, Génesis 11, versos 10 al 32. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y en realidad, si somos honestos, muchos de nosotros, si estuviéramos estudiando la palabra nosotros mismos en esta sección, y nos tocamos y nos enfrentamos en una sección como la sección que estaremos tocando el día de hoy, muchos de nosotros lo que haríamos es, no lo vamos a leer en profundo, sino solamente le daríamos unos minutos en leerlo, si es que lo leemos. ¿Por qué? Porque no le damos importancia. Lo que vemos nosotros son unos nombres, generaciones, y lo ignoramos. Pero el día de hoy estaremos leyendo y hablando más profundamente sobre la importancia de esta sección en Génesis 11. Y si están tomando notas, el título que estaremos dando a esta sección en esta tarde es El plan de Dios sigue adelante. El plan de Dios sigue adelante. Pero antes de comenzar con nuestra sección en el día de hoy, en Génesis 11, 10 al 32, ¿por qué no nos regresamos una semana atrás en Génesis 11, versos 1 al 4? Voy a leer solamente versos 1 al 4, pero pasábamos tiempo la semana pasada en los primeros 9 versículos, si se recuerdan. Pero ¿por qué no leen conmigo en Génesis 11, versos 1 al 4? Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y paramos ahí. Hagámonos un nombre. Hermanos, la ambición de la humanidad los llevó a querer y desear construir una ciudad y una torre que llegue al cielo. Los deseos humanos nos llevan a la desobediencia. Los deseos humanos nos llevan a la desobediencia. Si no estamos en Dios, si nosotros no permanecemos en Dios, nuestros deseos van a ir contra la voluntad de Dios. Y lo vemos aquí en Génesis 11. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no era que ellos construyeran una torre y una ciudad. ¿Qué ordenó Jehová? Si se recuerdan, en Génesis 9, verso 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo que fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y desde pequeños somos enseñados a luchar por nuestros deseos y a no conformarnos con lo que tenemos. Es el corazón del ser humano. Muchas veces estos deseos se
desvían de su propósito original y pueden volverse egoístas, destructivos y contrarios a la voluntad de Dios. En Primera de Juan 2:16 se nos enseña que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí el apóstol Juan nos señala que muchos de nuestros deseos surgen de la influencia del mundo, que no busca la voluntad de Dios. Esto nos lleva a un conflicto entre lo que el mundo valora y lo que Dios desea para nosotros. Los corazones son dañados por los deseos carnales, apartados del Señor. Y si estás siendo llevado por tus deseos carnales, estás viviendo una vida apartada del Señor. El deseo de las riquezas y el éxito nos aleja de Cristo. Y si nos enfocamos solo en lo que es temporal, nos olvidamos de lo que realmente importa. Mateo 6:24, muchos lo conocen, dice así: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará a otro. El cristiano es llamado a tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Romanos 12:1 y 2, lean conmigo. Así que, hermanos, está en la pantalla, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Señor, te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Te pido, Señor, que seas tú obrando en este servicio, en este tiempo. Abre los corazones de nuestros hermanos. Quita cualquier distracción que vayamos a tener con nuestro teléfono, con nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Que sean tus palabras, Señor, no las mías. Y pido, Señor, a nosotros estar estudiando tu palabra, Señor. Ayúdanos a sentarnos y escuchar lo que tú quieras decirnos esta tarde. Te adoramos y te damos este servicio y este mensaje en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Por qué no comenzamos con esta sección del día de hoy? ¿Y por qué no hacemos esto para este día? ¿Por qué no nos ponemos de pie todos y abren sus Biblias a Génesis capítulo 11? La sección que nos toca el día de hoy, versos 10 al 32. Entonces son muchos versículos, no quiero que algunos se duerman conmigo. ¿Y por qué no nos ponemos todos de pie y leamos alternadamente? O sea, yo leo verso 10, ustedes el 11, yo leo el 12, ustedes el 13, hasta que terminemos con el verso 32 y leemos todos juntos el verso 32. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así su palabra en verso 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfajad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfajad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber
403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, Nacor, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nueva mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Todos juntos, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Se pueden sentar, hermanos. La historia de la Biblia es una de esperanza. Amén. Es la historia de cómo Dios, el Creador, salva una humanidad caída. Es la historia de cómo Dios, el Creador, salva una humanidad que merecía la muerte, separación de Él. Es la historia de cómo Dios hace brillar su luz en medio de las tinieblas de una humanidad pecaminosa. Y es la historia que nos ha sido presentada hasta el día de hoy, hasta ahora en el libro de Génesis. Dios creó al universo entero, Él creó la tierra, todo lo que en ella hay, y se la dio al hombre, para que el hombre se multiplicara y la llenara. De que la llenara con sus adoradores, y para que un día Dios y el hombre vivieran en plena comunión por la eternidad. Sin embargo, ¿qué pasa, hermanos? Poco tiempo después de Adán y Eva, ese propósito de Dios parecía haber sido frustrado. Satanás engañó al hombre y a la mujer, y ambos se rebelaron contra el Creador, y el juicio de Dios entonces debía de venir sobre ellos. El plan de Dios, déjenme les digo, no había sido frustrado por el pecado del hombre. Desde el principio de los tiempos, Dios ha tenido un plan perfecto para la humanidad. Y aunque a lo largo de la historia pareciera que las circunstancias podrían haber desviado este plan, siempre ha estado en marcha. Dios es soberano y su plan es eterno. Isaías 55:11 dice así: Dios declara, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para
para lo cual la envié. El plan de Dios no será afectado por las circunstancias humanas. Y aunque los hombres fallan y las generaciones cambian, lo que Dios ha establecido se cumplirá. Y esto nos lleva a nuestro primer punto que estaremos tocando el día de hoy. El plan de Dios no puede ser detenido. El plan de Dios no puede ser detenido. Su palabra nos dice en Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Por qué importa este pasaje en Génesis 11? Hermanos, un aspecto clave de este plan de Dios, el cual sigue adelante, fue la promesa de un Salvador quien fuera a nacer de la línea de David, el rey de Israel. Y en este pasaje nos da una lista de nombres que aparentemente en principio aparecen ser solamente nombres, solamente ser una genealogía. Sin embargo, este es el comienzo de la historia que lleva a Jesús. En Mateo 1 vemos la genealogía de Jesucristo que apunta a Abraham. Y Génesis 11, 27 al 32, vemos cómo se menciona a Taré, el padre de Abraham, que luego es conocido como Abraham. Dios escogió a Abraham para que a través de su descendencia viniera una gran nación, Israel, y de ahí el Salvador del mundo. Y a partir de Abraham se establece una promesa de que en tu simiente serán benditas todas las naciones de Israel. Génesis 22, 18. Esta simiente o descendencia de Abraham se conecta directamente con el linaje de David y finalmente con el Mesías Jesús. Desde el principio Dios había establecido un plan redentor que iba a cumplirse a través de generaciones. Y desde el comienzo de su palabra vemos como el plan de Dios está en obra. En Génesis 11, 10 al 32 vemos el inicio de la genealogía que nos llevará hasta David, hasta Jesús. Y este pasaje es clave para entender cómo el plan de Dios se desarrolla a través de las generaciones, culminando en la venida de su Hijo. El plan redentor de Dios culminó en persona de Jesucristo. Y desde el principio Dios había prometido un Salvador. Y a lo largo de la historia de Israel, su plan para enviar al Mesías se fue desarrollando y muchos intentos humanos de detenerlo fracasaron. Los líderes religiosos, los políticos y hasta el mismo enemigo de nuestras almas trataron de interrumpir el plan de Dios. Sin embargo, Gálatas 4 y 5 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús nació en Belén, cumpliendo las profecías, vivió una vida perfecta,
murió en la cruz y resucitó en el tercer día. Todo esto era parte del plan de Dios y nada pudo detenerlo. El sacrificio de Cristo fue parte del plan divino de redención. Jesús mismo lo dijo en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La cruz no fue un accidente, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios para salvar a su pueblo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dios es soberano. La soberanía de Dios se puede mostrar claramente en su plan. Y en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, su plan ya estaba en marcha. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso no fue una casualidad. Dios tenía un propósito al crear el mundo. Y en Efesios 1:11 se nos recuerda en Él. O sea, en Cristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Desde el principio Dios ha tenido un propósito y su propósito es divino. Y aunque en la creación hubo caos, aunque en la creación había oscuridad al principio, el plan de Dios siempre estuvo en marcha y a lo largo de los días de la creación, Él formó y estableció el orden. Nada de lo que sucedió en la creación fue fortuito o fuera de su control. Y este principio sigue adelante. Lo que Dios ha establecido no puede ser detenido porque Él es soberano sobre todas las cosas. Y estos primeros puntos que tenemos esta tarde en esta sección van mano a mano. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no puede ser detenido. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y que esto, hermanos, te dé paz al escucharlo, al saber que el Dios, quien servimos, es un Dios quien tiene control de cualquier circunstancia y situación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante tener paz? Porque de la misma manera, así nos preparamos para la batalla de nuestra fe. Cada día, al despertarnos, nos enfrentamos con una constante batalla, una batalla espiritual. Efesios 6:10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 15 de Efesios 6 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Si tu fundamento no está puesto en Jesús, tu fe se hará débil y perderás esa lucha. Y el enemigo está buscando momentos oportunos, momentos en los que
tu corazón, tu mente están desprevenidos. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Al despertar cada día y al no reconocer que este mundo es una batalla, es un campo de batalla, ya le estás dando la ventaja al enemigo. Al despertarte cada mañana y no reconocer que este es tu campo de batalla, le diste la ventaja al enemigo. El diablo busca momentos para atacarte en tu punto más débil. Y de la misma manera que nosotros hemos sido y seremos tentados, Jesús también lo fue. Y es por eso que Pablo nos advierte y nos llama a estar alertos. ¿Qué áreas de tu vida están desprotegidas? ¿Qué áreas de tu corazón están desprotegidas? Lo que oyes, lo que escuchas, tus relaciones, cualquier cosa que estés alimentando tu corazón lo hará. Y es por eso que se nos dice una y otra vez, cuida tu corazón. Alimenta tu corazón con la verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está buscando robar, matar y destruir. Él no busca tener una cena contigo. Pero ten paz. Ten paz porque Dios pelea tus batallas. Segunda de Corintios 10:3 se nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El enemigo está buscando dejarte en el suelo cuando ya te ha derribado y que permanezcas caído. Y el enemigo, nuestro adversario, intentará derribarte con vergüenza, con culpa, con miedo y con una sensación de desesperanza. Y hoy algunos de ustedes pueden sentirse como si el enemigo los hubiera derribado. No dejen que los derribe. Hermanos, o se rinden o se levantan. El mismo poder de resurrección que levantó a Jesús de la tumba y derrotó la muerte existe en nosotros para aquellos que vivimos en Jesús. Y cuando tu fe parezca destrozada, luchen y encuentren fuerza en la presencia de Dios que lucha por nosotros. Primera de Samuel 30, verso 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice así, escucha bien: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Dónde encuentras tu fuerza? ¿Es Jehová tu fuerza? Dios da la victoria sobre el enemigo a aquellos que ponen su confianza en Él. Cierra todas las puertas y ventanas que conducen a momentos oportunos antes
de que su casa sea destruida. Cierra las puertas, cierra las ventanas antes que tu casa sea destruida. Y si hoy sientes que el enemigo te ha robado tu alegría, tu propósito, tu esperanza, tu identidad, recupera lo que el enemigo te ha robado y pelea la batalla vistiéndote con la armadura. El plan de Dios sigue adelante. Y su plan está puesto en marcha. Y porque Él es soberano, ha orquestado todo tan perfectamente que desde el principio todo conduce y apunta a Él como nuestro Salvador y como nuestro Mesías. Y de la misma manera Dios tiene un plan para su vida. Y tristemente, hermanos, no elegimos seguir el plan de Dios. Cuando enfrentamos un desafío en la vida, siempre respondemos de uno o dos modos. Ya sea con nuestro plan, con lo que yo quiera hacer, o con el plan de Dios. La mayoría reconocemos que hacer las cosas bajo su plan siempre es mejor. Y a pesar de eso, no mucho lo hacemos, no muchos elegimos seguir el plan de Dios. Él tiene una voluntad, un propósito y un plan que nos ama incondicionalmente y que hace lo mejor para nosotros. Aún así, elegimos seguir nuestro propio plan en vez del plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Y cuál es su voluntad? Aquello que Dios aprueba y determina llevar a cabo concierne las decisiones de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Colosenses 1, 9 y 10, por lo cual también nosotros desde el principio, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Parte de la voluntad de Dios lo vemos en su palabra. Lo vemos en su palabra en 1 Tesalonicenses 4, verso 1 al 5. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Verso 4. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esta es parte de su voluntad para nuestras vidas. Lo dice su palabra, nuestra santificación. Y en específico, en esta parte, que os apartéis de fornicación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice: porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Ser santo, santificación, el plan de Dios sigue adelante. Y el plan de Dios siempre será el mejor. ¿Cuál es la cosa clave para no seguir cayendo de rodillas ante nuestros ídolos y los altares? Necesitamos atesorar a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Cualquier otra
relación, posición, plan o deseo o ambición. Muchos de nosotros conocemos el verso de Jeremías 29:11, que nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. O sea, ¿qué significa esto? Yo sé los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros. ¿Esto qué implica? Que tú no lo sabes. Tú no los conoces. Y ahora bien, si nosotros citamos hasta de memoria Jeremías 29:11, por lo menos hay que echarle vista a verso 12 y 13. Dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y lo interesante de eso es que dice: y me buscaréis. Pero no nos gusta el versículo que habla de Él, sino el versículo que habla de su plan para nosotros. ¿Confías en la persona incluso cuando no confías en su plan? Porque la razón por la que yo creo no se reduce a mi comprensión de su plan, sino a mi fe en Cristo mismo. Y cuando decimos sí a Dios, cuando pongamos nuestra fe en Dios, decimos que vamos a creer en Él y a creer que Dios obra incluso cuando su plan es difícil de comprender. Muchos de nosotros estamos en una etapa de nuestras vidas donde decimos que sí hasta un cierto límite. Señor, voy a poner mi fe y voy a confiar, voy a poner mi fe en ti, voy a confiar en ti y en tu plan para mi vida. Pero cuando se trata de voltear la otra mejilla, cuando se trata de amar a mi enemigo, hasta llega mi límite. Entonces sí, Dios, voy a confiar en tu plan. Pero cuando se trata de ciertas cosas, yo tengo un plan diferente. Fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Pero ¿qué hacen? Desobedecen el plan de Dios y confían en su propio plan para hacer un nombre para Él, a sí mismos. Pondré mi fe en el plan de Dios cuando me conviene. Jesús nos dijo: sígueme cuando te convenga. Sígueme cuando quieras. Jesús dice: sígueme. Sígueme cuando sea difícil. ¿Puedes seguirme cuando no sea lo que esperabas de mí? ¿Aún me amas? ¿Seguirás sirviéndome? ¿Seguirás confiando en mí? ¿Aún te entregarás a mí? ¿Seguirás sirviéndome cuando lo que te diga te lleva a un lugar que no sabías esperar? Una fe verdadera en su plan irá más allá de los sentimientos, más allá de tu experiencia, más allá de lo que es popular, más allá de tus opiniones, de las opiniones, y dirá sí a Dios sin limitaciones. No se haga mi voluntad, sino la de Él. Mi respuesta todavía es que sí, aún a pesar de las dificultades. Sí, voy a confiar en su plan. Permitamos que nuestra persecución nos lleve a la adoración.
La razón por la cual yo le doy a Dios todo lo que tengo es porque creo y he reconocido que todo lo que tengo viene de Él. Trabajo duro por lo que tengo. ¿Quién te permitió a no estar en una cama de hospital esta mañana? ¿O quién hizo que nacieras con la oportunidad de tener la capacidad de trabajar duro o de ver un ejemplo duro, de trabajo duro para que puedas seguir ese ejemplo? Así que todo lo que tengo lo recibí del Señor. Todo viene del Señor. Y es porque, por gracia, que sois salvos. Es por medio de la fe. La fe es lo que hace accesible la gracia. Es creer que Dios está contigo. Es creer que Dios está contigo y que Él es suficiente. Y hermanos, tu fe será puesta en prueba. Pero cuando tu fe sea puesta en prueba, enfoca tu mirada en el plan de Dios para tu vida, en lugar de confiar en tu propio entendimiento. Y permíteme recordarte que Jesús ha sido tentado en todo y Él es la respuesta. Cuando nuestra fe sea puesta a prueba, corramos hacia Él en lugar de buscar nuestras propias soluciones y confiamos en el plan que tiene para nosotros. Jesús hace milagros. Sí, Jesús es nuestro Salvador, quien pagó por nuestros pecados en esa cruz. Y ese propósito por el cual que Él vino y resucitó de esa tumba para tener dominio sobre la muerte, para que pudiéramos invocar su nombre y ser salvos. Y también es maestro. Y un buen maestro también sabe cuándo ir despacio. Y quizás va despacio porque quiere enseñarte algo. ¿Cómo se enseña uno a tocar un instrumento? Despacio. Un dedo aquí, el otro acá. Va despacio. Y Dios no va despacio porque Él no pueda ir rápido o porque ocupa cierto tiempo. Dios no te dijo que no porque Él no puede, sino Dios dijo despacio porque tú no puedes. Y creo que había sido asombroso si María hubiera preguntado, ¿se acabó el vino? Y Jesús hubiera dicho, ya me encargué de eso. Dijeron, se nos acabó el vino. No dijeron, se nos va a acabar el vino. O no dijeron, se nos va a acabar el vino en una par de horas. Hagamos algo ahorita en preparación para cuando se nos acabe el vino. Sino dijeron, se nos acabó el vino. ¿Cuándo? Ahora. Necesitamos vino. ¿Cuándo? Ahora. Y Jesús dice, aún no ha llegado mi hora. Y a veces Dios te ha dicho que esperes, o has cerrado una puerta en tu vida porque no es el momento. Y hay algo en el proceso que Dios te está tratando de enseñar. Y en el siguiente versículo de Mateo, en esa historia, dice María a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Quizás esa sea la lección que Él nos está tratando de enseñar.
hemos estado haciendo cálculos mentales sobre esto y aquello. Esto tiene que suceder y aquello tiene que suceder. Y María dice, haz lo que Él te diga. Esa es la respuesta. Pero no tengo tiempo suficiente. Pero no tengo la edad suficiente. Y así no es. No tienes que saberlo todo. No tienes que tenerlo todo bajo control. Solo tienes que hacer lo que Él te diga. El plan de Dios sigue adelante. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Que nuestros planes, hermanos, y deseos que hagamos en esta tierra se alineen con el plan de Dios. Dios tiene un plan para su vida. Ahora, que usted no le haya obedecido es otro asunto. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El hecho de que tenga un plan es expresión de su amor para con nosotros. Y Dios piensa tanto en nosotros que quiere lo mejor para nosotros. Y Dios tiene un plan revelado en su palabra. Y si tan solo seguimos su palabra, seguimos su plan. Y tendremos una vida en plenitud. Su plan es el mejor. Su plan no siempre será el más fácil, pero es el más mejor. Y a veces su plan puede llevarnos como a escalar montañas o andar por la valle. Pero Dios tiene un plan. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Que Dios sea el quien guíe nuestras vidas. Pero para que Dios sea mi guía, debo de estar dispuesto a escuchar lo que Él dice. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que Él te diga? Dios tiene un plan para su vida y continuamente nos da sentido de dirección, pero si no lo estamos escuchando, lo perderemos. Nuestra responsabilidad es escuchar a Dios y obedecer lo que Él nos llama a hacer. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás siendo obediente y confiando en su plan? No tienes idea de lo que Dios puede hacer con un solo momento de tu obediencia. La obediencia es nuestra responsabilidad y el resultado es de Dios. Hacemos lo que Él nos guía a hacer y confiamos en Él. Necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho. Y para empezar, obedeciendo su plan revelado, lo que dicen las Escrituras. Y para conocer su palabra y aplicarla sin conocer todos los detalles, simplemente obedecemos a Dios y confiamos en Él y que Él se va a encargar de los resultados. Cuando te entregas a la obediencia, debes de estar dispuesto a enfrentar oposición. Cuando te entregas a la obediencia, tienes que estar dispuesto a enfrentarte a oposición. Una vida de obediencia requiere que a veces enfrentes conflictos y desafíos. Y debes de estar dispuesto. ¿Estás dispuesto a obedecer? Vivir una vida de obediencia requiere una entrega total. El área de tu vida que no está entregada es aquella en la que eliges ser desobediente, pase lo que pase. ¿En qué área de tu vida
te has aislado y has dicho, haré lo que Dios quiera, menos esto. Si vas a confiar en Dios, confía en su palabra. Confía en Él para todo. Así como nos dice su palabra en Jeremías, buscarlo con todo nuestro corazón. Y si uno empieza a analizar lo que dice su escritura ahí, ten cuidado, porque muchos de nosotros vamos a buscar a Jehová, pero cuando se nos conviene. Buscamos a Jehová cuando nos convenga y así no es. Buscar a Jehová con todo nuestro corazón. Debo estar dispuesto a confiar en Él, a vivir según sus principios y entregarlo todo a Él. Hay que obedecer su voz y confiar en su plan. Confiar en Él. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Su plan sigue adelante y Dios tiene control.